Los holandeses fueron, sin lugar a dudas, los primeros en adoptar sistemas económicos modernos tal como existen hoy. Fueron pioneros en la financiación de corporaciones de comercio internacional y también en financiar en exceso las cosas hasta que se convirtieron en una burbuja especulativa. Ya sea una característica o un defecto en nuestras economías, hay una buena posibilidad de que los Países Bajos hayan lidiado con ello en su extensa historia, y es una economía que claramente ha aprendido tanto de sus victorias como de sus fracasos. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues, vamos, exploremos el planeta. Hoy en día, es uno de los países más productivos por persona en el mundo, siendo superado realmente solo por excepciones como los Estados Unidos y una selección de pequeños países ricos en recursos o amigables con los negocios como Singapur, Noruega y Suiza. Esta productividad se ha traducido en una calidad de vida real para los ciudadanos holandeses también. Tiene algunos de los niveles más altos de desarrollo humano en el mundo y la capacidad de hacer ciertos sacrificios económicos, favoreciendo los estándares de vida por encima de la pura eficiencia económica. El país tiene la tasa más alta de trabajadores a tiempo parcial en la OCDE por un margen significativo, gracias a una cultura y leyes que favorecen la calidad de vida en general sobre las cifras de producción. El país también tiene una abundancia de recursos naturales, incluyendo hasta un 25% del gas natural dentro de la UE, que simplemente ha decidido no extraer debido a una combinación de problemas ambientales causados por la industria. El país fue la cuna de la maldición de los recursos, tanto que literalmente se llama la enfermedad holandesa. Así que también ha aprendido de la manera difícil a no depender demasiado de ninguna industria, incluso renunciando a los cientos de miles de millones de dólares en ingresos que estos recursos podrían traer al país justo en un momento en que el resto de Europa está desesperado por energía. Es un movimiento que solo podría ser realizado por una economía verdaderamente única. Entonces, ¿cómo se desarrollaron los Países Bajos en lo que son hoy? ¿Por qué hacen todo tan diferente de otras economías ricas? Y finalmente, ¿debería el modelo holandés ser algo que más economías importantes adopten? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a una de las economías más únicas del mundo en la tabla de clasificación de economía explicada. Los Países Bajos son bien conocidos por su sector financiero, siendo Ámsterdam el hogar de una de las bolsas de valores más antiguas del mundo. Uno de los beneficios de tener un centro financiero tan fuerte es proporcionar capital a la economía para financiar proyectos como infraestructura o tecnologías innovadoras. Los Países Bajos fueron la primera economía en hacer muchas cosas. Pero algo que a menudo se pasa por alto en su histórica trayectoria es que fue uno de, si no el primero, de los países en el mundo en beneficiarse verdaderamente de la migración calificada. Después de que reclamó su independencia, se convirtió en un refugio para comerciantes protestantes que huían de la persecución en Francia. Esta comunidad ayudó a construir en lo que la economía holandesa ha sido más competente a lo largo de los siglos, y eso es el comercio. Para el siglo XVII, los Países Bajos eran el mayor imperio comercial del mundo y su clase mercante compartía casi tanto poder y riqueza como su nobleza. Aunque, para ser justos, a menudo eran las mismas personas. Aún así, el Estado fue el primero en introducir sistemas sorprendentemente modernos como las bolsas de valores, donde las personas podían invertir en las industrias productivas del país y compartir su prosperidad. Esto actuó tanto como una forma para que las personas mejoraran su situación, motivándolas a innovar en sus propios negocios. Pero también financió operaciones mucho más grandes, notablemente, por supuesto, las compañías de las Indias Orientales y Occidentales de los Países Bajos, que operaban miles de barcos, tenían sus propias fuerzas militares y llevaban a cabo operaciones brutales para cosechar la riqueza de sus colonias. Tim Blanning, uno de los principales expertos en historia económica europea, estimó que en su apogeo, la flota mercante holandesa tenía 568.000 toneladas de capacidad, lo que constituía aproximadamente la mitad de toda la capacidad de envío en Europa en ese momento. La dominancia de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, y en particular de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, ha llevado a muchos a afirmar que fueron las compañías más valiosas de todos los tiempos, incluso superando a gigantes modernos como Apple y Microsoft. Ahora, algo de nota personal es que odio esta afirmación. La Compañía de las Indias Orientales de los Países Bajos fue, sin duda, la primera multinacional y fue increíblemente dominante para su época. Pero la riqueza de ese período fue un error de redondeo. En comparación con el mundo de hoy, la capacidad colectiva de todos los barcos de la flota mercante holandesa llenaría alrededor de 3 grandes barcos de carga en la actualidad. Y la flota mercante moderna tiene miles de estos barcos. Un valor de $7 billones en el dinero de hoy se menciona a menudo utilizando cifras inflacionarias dudosas. Pero en ese momento,
La economía global tenía un PIB colectivo de alrededor de 600.000 millones de dólares, nuevamente haciendo ajustes por el cambio en el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Si esto fuera cierto, la Compañía de las Indias Orientales de los Países Bajos tendría una capitalización de mercado más de 7 veces mayor que la producción global. Y aunque la capitalización de mercado y la producción económica miden dos cosas diferentes, eso sería como si Apple hoy tuviera una capitalización de mercado de 700 billones de dólares. No es muy realista. Para empeorar las cosas, incluso si quisiéramos ignorar las complejidades de ajustar los florines de principios del siglo XVIII a los dólares estadounidenses del siglo XXI, entonces, bueno, aproximadamente en el mismo momento, la compañía de Mississippi tenía más acciones que se comerciaban a un precio más alto. Así que incluso en ese momento, no era la compañía más valiosa por capitalización de mercado, que simplemente se obtiene multiplicando el valor de mercado de las acciones de una empresa por el número total de acciones en circulación. Ahora, la compañía de Mississippi era un poco una estafa. Entonces, en términos de amplitud operativa real, la Compañía de las Indias Orientales era mucho más dominante para la época, pero nuevamente, ese momento en la historia simplemente no se comparaba con la riqueza del mundo actual. De todos modos, el desahogo ha terminado. Muchas de estas lecciones tempranas se han trasladado hasta el día de hoy. Para el siglo XIX, tras una ocupación por parte de Francia, el país se reformó como el Reino de los Países Bajos, que también incluye a Curazao, Aruba y San Martín, y que incluyó a Bélgica hasta que reclamaron su independencia unos años más tarde. Para ese momento, el país solo tenía una sombra de su antigua influencia. No se estaba industrializando tan rápido como otras potencias europeas, y su comercio internacional había sido superado masivamente por el Imperio Británico. Para colmo, incluso Bélgica, el estado escindido, comenzó a superar a los Países Bajos en poder industrial durante la mayor parte del siglo XIX. Pero el país dio la vuelta a la situación, haciendo lo que mejor sabía hacer y creando un sistema en el que combinaba un ambiente amigable con la industria privada y tecnología mecánica moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país también tuvo la suerte de encontrar grandes reservas de gas natural para satisfacer las necesidades energéticas de una Europa occidental en rápido desarrollo. Pero, por supuesto, esto fue una bendición disfrazada. Hemos abordado el problema de la enfermedad holandesa muchas veces en este canal antes, pero nunca hemos explorado su homónimo. Los Países Bajos encontraron un enorme campo de gas en su norte en 1959, lo que lo convirtió en un proveedor de energía altamente competitivo, dada su proximidad a Europa y su capacidad para comerciar esta energía a nivel global. Ahora, en resumen, el descubrimiento de un recurso natural debería ser algo bueno para una economía porque le proporciona una fuente de ingresos que puede usar para mejorar la vida de sus ciudadanos. Pero también puede elevar el valor de la moneda de la economía, haciendo que las industrias sean poco competitivas en los mercados de exportación. También hace que las importaciones sean comparativamente más baratas, lo que significa que las personas gastan más de su dinero en el extranjero en lugar de en el país. Una sola industria dominante y altamente rentable, como los recursos naturales, también absorbe la inversión en la economía porque ¿por qué los inversionistas pondrían su dinero en algún tipo de industria nueva y riesgosa con retornos inciertos cuando podrían simplemente invertirlo en la extracción de recursos naturales con retornos mucho más predecibles? Sobre todo, tener una economía excesivamente dependiente de una sola industria también la hace altamente inestable, porque si esa industria atraviesa momentos difíciles, llevará a toda la economía con ella. Ahora, curiosamente, la enfermedad holandesa no fue tan mala para los holandeses como lo fue para muchos otros países porque tuvieron el beneficio de ser un país relativamente rico antes. Una de las mejores formas de combatir los efectos de la enfermedad holandesa es grabar los ingresos a corto plazo de la industria y usarlos para invertir a largo plazo en desarrollar otras industrias o en desarrollar un fondo a largo plazo para inyectar ingresos en la economía lentamente a lo largo del tiempo. Ahora, esto fue eventualmente lo que hicieron los Países Bajos. Pero esa estrategia es mucho más difícil de lograr políticamente en un país más pobre donde las personas podrían decir genuinamente que ven una mejora significativa en la calidad de vida al utilizar esos ingresos a corto plazo tan pronto como se hacen disponibles. Hoy en día, el país es nuevamente una potencia económica gracias a una variedad diversa de industrias que añaden un alto valor que aprovechan la economía global en lugar de solo sus industrias nacionales. El país sigue siendo muy acogedor para los negocios globales y es un centro popular para que las empresas internacionales lo utilicen como base de operaciones dentro de la Unión Europea. Los esfuerzos del país para atraer negocios internacionales han sido tan generosos, de hecho, que en algunos casos han metido al país en un pequeño lío porque comenzó a actuar como un paraíso fiscal dentro de la UE. Pero incluso fuera de los códigos fiscales con lagunas, los Países Bajos se han establecido como un lugar muy fácil para operar una oficina extranjera.
Tiene muchos trabajadores altamente calificados gracias a una importante inversión en educación. Tiene un sistema legal increíblemente robusto y tiene una gran diversidad de idiomas nativos hablados además del holandés. Esto puede no parecer un gran problema, pero facilita que las empresas internacionales que hablan principalmente inglés trabajen dentro de los múltiples mercados importantes de Europa desde un punto central conveniente. Incluso Airbus, una empresa europea con su sede operativa en Francia, tiene su sede legal en los Países Bajos porque facilita ciertas operaciones. Ahora, hay economías amigables con los negocios en todas partes del mundo, y a medida que el comercio y las finanzas internacionales han crecido, hay más competencia que nunca por esos dólares internacionales. Pero lo que hace que los Países Bajos sean tan interesantes es cómo han equilibrado este ambiente amigable con los negocios con una cultura notablemente igualitaria que ofrece muchas libertades a su gente. Los Países Bajos son un caso atípico por la cantidad de personas que trabajan a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo en la fuerza laboral, porque el gobierno aprobó leyes para que fuera posible que los trabajadores solicitaran este arreglo a su empleador sin represalias. Ahora, tener muchos trabajadores a tiempo parcial puede sonar agradable, pero si estos trabajadores no están a tiempo parcial por elección, entonces probablemente no sea algo que deba celebrarse. Afortunadamente, en los Países Bajos, la mayoría de los informes indican que la mayoría de estos trabajadores a tiempo parcial lo hacen porque quieren más tiempo para cuidar de sus familias, atender otros compromisos, o simplemente porque no tienen ganas de trabajar tanto. Ahora, los economistas de todo el mundo han estado bastante interesados en esta peculiaridad de la economía holandesa durante un tiempo, porque tiene el potencial de ser una solución para muchos de los problemas más apremiantes que enfrentamos en nuestras propias economías. La mayoría de la fuerza laboral a tiempo parcial está compuesta por mujeres, y gran parte de la motivación detrás de las leyes que hacen que el trabajo a tiempo parcial sea tan popular en los Países Bajos es que se esperaba que pudiera hacer que las personas trabajaran que, de otro modo, no lo harían y también alentara a más personas que están trabajando a tener una familia. En el primer punto, esto ha sido un gran éxito. Los Países Bajos tienen una tasa de participación en la fuerza laboral más alta que incluso los adictos al trabajo en los Estados Unidos, y esto a pesar de que el país tiene una red de seguridad social mucho más generosa. La popularidad del trabajo a tiempo parcial también significa que las personas trabajan hasta que son mayores, aliviando muchos de los problemas de una población envejecida. En cuanto a fomentar que las personas tengan una familia, bueno, los Países Bajos, al igual que la mayoría de las economías avanzadas, todavía están muy por debajo de la tasa de reemplazo de nuevos nacimientos y aproximadamente en línea con la mayoría de sus pares europeos, así que no ha tenido demasiado impacto aquí. Sin embargo, si y cuando las presiones de la automatización y la inteligencia artificial comiencen a impactar la fuerza laboral, el modelo holandés podría ser un gran estudio de caso del cual aprender, porque en lugar de que las personas pierdan su empleo por completo, una economía en proceso de automatización probablemente funcionaría mucho mejor si la mayoría de las personas simplemente comenzaran a trabajar menos. Por supuesto, hay otro beneficio, que es que no trabajar tanto es un verdadero lujo económico en sí mismo, y ha demostrado que un país puede seguir siendo altamente competitivo sin sobrecargar a su gente. Ahora bien, dicho esto, el lujo de hacer compromisos como permitir que las personas trabajen a tiempo parcial o optar por no depender de los ingresos de recursos naturales. Pero los Países Bajos pueden hacer esto porque ya son ricos. Han tenido siglos para construir infraestructura física, infraestructura financiera e infraestructura institucional. Eso lo convierte en la historia de éxito que es hoy. Esto sin mencionar una buena inyección de efectivo de los recursos naturales justo antes de uno de los periodos económicos más prósperos de la historia y una posición geográfica que lo convierte en una nación comercial ideal. La economía holandesa hace las cosas de manera diferente. Pero esto es un poco como la diferencia entre una persona rica y una persona pobre haciendo cosas inusuales. Si lo hace la persona rica, es excéntrica. Si lo hace la persona pobre, simplemente está loca. Por lo tanto, copiar y pegar el modelo holandés en otras economías podría no funcionar. Pero al final del día, aunque ha tenido mucha suerte, ha capitalizado esa suerte para construir una economía que funciona y una economía que funciona para su gente. Bien, ahora es hora de poner a los Países Bajos en la tabla de clasificación de economía explicada. Comenzando, como siempre, con el tamaño, los Países Bajos son un país altamente productivo, pero sigue siendo relativamente pequeño en términos de masa terrestre y población. Aún así, con un PIB de más de $1.100.000.000.000, es la 17ª economía más grande del mundo, justo detrás de Indonesia, que adopta un enfoque económico muy diferente para llegar allí. La economía holandesa obtiene un 8 sobre 10. Esa producción se logra con una población muy pequeña de poco menos de 18 millones de personas, lo que significa que el país tiene un PIB per cápita de $63.750. Esto lo convierte en uno de los países más productivos del mundo, pero todavía se queda atrás de los verdaderos casos atípicos, así que recibe un 9 de 10.
La estabilidad y la confianza son muy altas. Parte de lo que lo hace tan atractivo como destino comercial, punto turístico y centro de comercio es la estabilidad institucional del país que ha estado haciendo economía moderna más tiempo que nadie. Ser miembro de la Unión Europea es tanto una bendición como una maldición en muchos aspectos. Pero significa que tiene una cierta red de seguridad y utiliza la segunda moneda más reconocida del mundo. Los Países Bajos obtienen un 10 de 10. El crecimiento ha sido lento. Los Países Bajos no fueron inmunes a la crisis de la eurozona y la desaceleración general de la actividad que vino con ella. Está comenzando a volver a la dirección correcta, pero en la última década apenas ha logrado una tasa de crecimiento anualizada del 1%. Así obtiene un 3 de 10. Finalmente, la industria. El país ha diversificado extremadamente bien su economía. Incluso si realmente lleva a cabo y cierra completamente su industria de gas natural, todavía tiene turismo, finanzas, comercio e incluso una agricultura sorprendentemente productiva de la que puede depender. Todas industrias que son mucho más estables y que añaden valor. Obtiene un 8 de 10, perdiendo puntos principalmente porque su menor tamaño significa que no tiene muchas de sus propias empresas globales o industrias líderes en el mundo. En conjunto, esto le da a los Países Bajos una puntuación promedio de 7.6 de 10, colocándolo muy arriba en la tabla de clasificación. Ahora, hemos mencionado la dinámica del transporte marítimo global muchas veces en este video, porque ha sido claramente una parte integral de la historia de éxito de los Países Bajos durante los últimos 5 siglos. Gracias por ver, amigo. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Sigamos explorando el planeta.